¿Qué estaba pasando en iVoox? No lo sé, ¿Qué ha tío. pasado? Se ha enfadado un fan conmigo. ¿Un fan? Bueno, hemos tenido varios comentarios negativos Sí, ya. Ya, temita hater, ¿eh? Temita hater. Solo tenemos lo Está malo, bien. lo malo de la fama. Bueno, también tenemos cosas buenas. Sí, Tenemos... pero las cosas buenas ya las teníamos antes de ser famosos, como Bueno, para tener haters. Ya, es verdad. Quiero decir, la gente de super guay que nos sigue, que ha estado desde el principio, Ujú. ya lo teníamos. Ya Cuando, lo teníamos. cuando todo mal era algo underground. Ahora que somos el mainstream, Ahora ha aflorado lo negativo. ahora ha aflorado lo negativo. Lo Y a ne- mí, la verdad, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Ya he tenido que bloquear a una. Ujú. Un señor que no para de increparme en todos los programas que tengo pendiente una película. Que te verdad. digo una cosa, Es que tienes pendiente una película. pero es que tú multiplayer, ¿no? también. De hecho, tú tienes dos, porque te di Resident Cobra 1 y 2, que te las conseguí en DVD Pero eso- original de los directores que me la trajo un colega de Alcoy. Todo el mundo sabe que yo lo puedo ver en cualquier momento. No, pero ¿lo has visto? Pues no lo has puede ser. No lo has me visto has porque preguntado. si lo hubieras visto, me lo hubieras dicho, te lo digo ya. Entonces a mí me molesta. ¿Qué crees que te diga? Jodín, pues no me da la vida. No me voy a poner aquí a contar mi vida Pero, y mis miserias, pero estoy pasando una etapa Ujú. malísima, lo digo desde aquí. No me da la vida. Me levanto a las 6:30 de la mañana y llego a mi casa a las 11 de la noche. Pues qué mejor que No ver me voy a poner a ver El Árbol de la Vida porque lo de que quiero Terrence es Malick. dormir. Qué mejor que ver Quiero una película. dormir. que ver una Ojalá poder dormir, te lo digo. O sea, no puedo con la vida. Para que venga un señor a increparme en cada programa que colgamos, va, la película. Al final dije, mira, cállate ya. Pues se ha enfadado. Venga, claro que se ha enfadado. Pues que no se enfade, no. Pues aquí no vengas a exigir, que aquí te lo estamos dando. Pero si todo lo hace, gratis. lo hace por tu bien. ¿Qué Monty. coño por mi Lo hace bien lo va a por tu- hacer? Por lo que sea, esa persona está obsesionada con que yo vea esa película, que seguramente lo hará por bien, porque le hace risa imaginarse mis... Yo quiero creer que está buenas, pero hombre, vamos a... Pero igual sabe de tu carencia de sueño y sabe que El Árbol de la Vida de Terrence Malick, No, que dura 3 horas... Mi carencia de sueño no es porque yo padezca de insomnio. Ah. Yo cuando cojo una cama la parto, ¿sabes? No ese es el problema. Pero claro, a mí me llama muchísimo la atención que se dirija solo a mí. Que esto es un Ya. fenómeno, que ya que estamos lo podemos comentar. Claro, Que tenemos es todo el tiempo del mundo. Que por lo que sea, Mm, me increpan a mí y no a ti. ya. Tú Sí. sabes que esto está pasando. Sí, de hecho me molesta. O sea, quiero decir, me molesta porque te lo hacen pasar mal a ti, Claro. como amigo y compañero. Muy bien. No es porque quieras, no es porque sientas que tienes menos protagonismo. Por supuesto, también. También. Pero es la eso, segunda. yo, de verdad, yo creo que no es por eso. Yo creo que creo que la Pero- razón no es que yo te esté eclipsando, porque No, tú eres no. una persona excelente y un presentador Yo soy estupendo. carismático y la hostia. Por lo que sea, lo que es la increpación Sí. ve que yo, pues no sé, la traigo más que tú. Cosa que no entiendo, porque si algo he dejado claro en este programa es que si algo me gusta a mí en la vida es que me dejen. Pues me igual podemos puto dejen. invitar a nuestros oyentes que aún no están muy bien colocados en este mundo, que pueden increparme a mí. Es más, podrían incluso increpar directamente a nuestra página, a Exacto. nuestro Instagram o a nuestro iVoox, refiriéndose siempre a la entidad bicéfala, todo mal, y así nadie en particular sería increpado, Sí. sino lo que es el programa. Porque claro, si el programa somos nosotros dos, pero tú, Monty, que no sé qué, oye, déjame. Ya. Yo es que tampoco tengo muy claro qué más se puede hacer, porque más que yo he criticado a Castellón, por ejemplo, yo podría recibir mucho odio de Tú Castellón. deberías estar recibiendo diariamente Amenazas. Además, tú tienes el Facebook público, que no hay que ser ni tu amigo, y tú todo lo Ya. pones público porque te encanta que la gente que, Sí. que no te conoce te hable. Sí. Que es justo lo opuesto a mí. Y aquí estoy yo, Ahí que, estás que tú. nadie me dice No nada. has tenido que bloquear a nadie, No. nadie te ha presionado para que veas Resident Cobra, no te están pidiendo camisetas por privado a tu Messenger personal, cosa que a mí sí me está pasando. Sí. No te están dejando en paz. O sea, te están dejando en paz. Cosa que está muy Bueno, bien. hay un oyente que sí que me ha etiquetado a mí pidiéndome una camiseta. Muy bien. Que está bien. Que está bien. Porque Que no pasa nada, que a mí me lo la pides- variante que... A mí me lo pides por privado, yo te apunto encantado Claro, en la lista. yo lo Pero apunto pasa también. algo ahí. Que por cierto, tenemos camisetas. Tenemos camisetas. Pero las vamos a fabricar bajo pedido. Porque yo, otra caja más de camisetas de Ya. otro proyecto no me cabe en el armario. Porque tengo las de todos mis grupos, las del no puedo más. Son camisetas muy guays. Muy guays. Hechas de una forma muy pro. Muy pro, muy éticas. Las vamos a encargar a Franismo Música, que es lo más desde aquí.
Las hace a mano, a mano, las pinta con pincel. Todo. Blancas o negras en cualquier talla. Mandáis un email a todomalpodcast@gmail.com y las reserváis. Y cuando las tengamos, os las haremos llegar por alguna vía. Exacto. Y ya está. Y ya está, vamos la turra llevamos aquí, ¿no? Bueno, ya hemos hecho pero, medio programa. Pero claro, pero si hay que cambiar algo, hay que hablar. Había que hablar. Pues ya está, ya lo hemos hablado. Te digo yo una cosa. Sí. Más hablaremos de este tema. Más hablaremos, siento sí, decírtelo. Siento decírtelo porque si algo hemos aprendido año y medio es que las cosas van lentas en ese aspecto. Yo de verdad aprovecho esto para decir a nuestros oyentes que, por si no ha quedado claro, nosotros dos somos dos gilipollas asociales traumatizados. Sí, exacto. Pero tenemos muchísimas ganas de seguir creando esta comunidad que estamos creando, que es maravillosa, que siempre estamos quejándonos, pero tenemos unos oyentes que son una maravilla y que nos sentimos muy cerca de ellos y muy identificados. Y hay que seguir en esta armonía positiva. Exacto. ¿Cuáles fans de Mr. Wonderful? Vamos a cuidarnos. El odio es unidireccional. El odio va de nosotros hacia afuera. Hacia las cosas que no molan. Pero la gente que estamos en este lado del odio nos tenemos que cuidar y dar cariño. Y si uno no ve la película en 3 meses, pues por algo será. Pues ya me gustaría a mí tener tiempo de ver peliculitas. Ya me gustaría a mí. ¿Sabes? Pues no lo tengo. Y nada, vamos a seguir apoyándonos. Estamos en este lado del mundo normal, en el otro, y ya está. Y no nos insultéis ni nos hagáis que os tengamos que bloquear porque es muy desagradable. No nos jodáis. Cosas que no. Que no, coño. Escaliburcio. ¿Qué pasa? ¿Qué odias? A ver, pues... ¿Qué tienes en qué cosa que no? Mira, me da mucha rabia que cuando a una persona le pasa una putada, pues generalmente suele ser pues que le han robado algo, por ejemplo, te han robado el equipo de música, las guitarras y tal, de la furgoneta. Ajá. O te han robado un disco duro que contenía tu tesis doctoral y solo estaba en ese disco duro, ¿no? Todos pensamos, lo primero que pensamos es, ¿y para qué te dejas la guitarra en la furgoneta? ¿No? Y no te lo has subido al drive, vale. Pero eso te lo callas porque sabes que hay una persona que está sufriendo algo muy jodido y siempre hay un mensaje. ¿Y para qué se lo deja en la furgoneta? ¿Tú te crees que esa persona que le han robado no lo está pensando ya? ¿No se está torturando ya? ¿No le acompaña la culpa en cada instante de su vida? Sí. Cállate, ¿qué pretendes decirnos? Sí. ¿Que tú eres más listo? ¿Que a ti no te pueden pasar estas cosas? Pues te voy a decir una cosa, todos podemos hacer el subnormal. Todos lo podemos hacer. Todos, y todos podemos cometer errores de llevar tu tesis doctoral en un único disco duro y transportarlo y de repente o sea, nos puede pasar a todos. Nos creemos todos muy listos, pero nos puede pasar. Y esos comentarios de no aportan nada, no lo soporto. ¿Y tú qué odias? Pues acabo de descubrir una cosa que no sabía que existía para nada, y mira que hemos investigado sobre este tema, y ya la acabo de descubrir, ya no la odio, ¿vale? Pero es una cosa que no, de manual. Cringe. Muchísimo. Hablamos de cringe, no de odio. Estoy hablando de moldes de yeso de barrigas de embarazadas. A ver, moldes de yeso de barrigas de embarazada, ¿para qué? No estoy muy seguro, pero por las fotos que estuve viendo parece que tiene diferentes aplicaciones. O sea, hay kits en Amazon para hacértelo. O sea, que te venden un eso de yeso y te ponen ¿Pero la en qué movida. momento te lo haces? Quiero decir, a los 3 meses, a los 7. Pues supongo cuando estás a punto de parir para hacerte. Cuando estás a punto de parir, te apetecerá a ti hacerte un molde. Bueno, vale, pues sí, a la gente se pinta las barrigas. Pues ya. Supongo que en el mismo momento te pinta la barriga, al día siguiente te haces un molde de yeso. Vale. La cuestión es que el molde de yeso, por lo que he visto, se puede utilizar como obra de arte. O sea, luego lo cuelgas de un palo. Pero como obra de arte, pues como cuando íbamos al colegio y te hacías un molde de yeso de la cara. No hemos aprendido ya que algo así. Arte no es. No, arte no es. Son manualidades. ¿Qué haces en el colegio? Bueno. El caso es que nada, lo cuelgas en un palo y ahí lo tienes, en la esquina de tal, te ves ahí con la barriga y las tetas, porque las tetas también, porque claro... Ya que estás... Sí, porque además una barriga solo no suelta... tiene una entidad, no tiene entidad. Una barriga suelta, bueno, parece un barreño. Sí, exacto. Claro. Y la otra aplicación que he visto es de cuna. ¿Cómo de cuna? Pues se le da la vuelta y por la parte cóncava... ¿Metes al bebé ahí? Claro, lo pones ahí, pones al bebé de cuna, sí. Uf.
Qué turbio. Que siga el bebé dentro de la barriga de alguna forma. Pero esto es una cosa muy turbia, ¿no? Es todo muy turbio, que yo qué sé, ya el siguiente paso es llenarlo de líquido amniótico y dejarlo a remojo al El siguiente bebé. paso es ábrete la barriga y vuélvetelo a meter dentro ahí. O sea, no, por favor. Esto existe, podéis mirarlo. Las imágenes son muy turbadoras y hay kits, te digo, kits de Amazon muy curiosos de ver. Ahí lo dejo. Ahí está, para el que quiera. Sí. Pues a mí hay un tema que me crea muchísimo rechazo, que es un tipo de homofobia que está muy presente en el discurso anti-homofóbico, ¿no? Ajá. Que es, por ejemplo, sugerir que cuando una persona es homófoba, por ejemplo, un político que propone medidas claramente homófobas, Vale. sugerir que lo que le pasa es que es gay reprimido. Vale. Entonces, de esta manera, hasta de la homofobia culpamos a los gays, ¿no? Claro. Como si un gay reprimido necesariamente tuviera que sacar su ira contra los gays. ¿Puede pasar? Supongo, pero no todas las personas homófobas son gays reprimidos, ni todas las personas que son gays reprimidos son homófobos. Claro. Ni proponen cosas homófobas, ni se convierten en personas terribles que dedican su vida al odio. Basta, ¿no? Es que Sí, es algo que me muy, refiero, muy común, muy común y es Sí. una falacia total porque al final es culpar a la... de alguna manera estás culpando a la víctima, ¿no? Una persona que es gay y no consigue salir del armario, o no puede, o no sabe, no deja de ser una víctima. Entonces, culpar a esa víctima diciendo que los que hacen las cosas más malas son los propios gays reprimidos, pues no, pues las cosas más homófobas las hacen heterazos, Claro. reterazos de tomo y lomo. Pero eso es así. Sí. Eso es así. Entonces, creo que es una falacia en la que es fácil caer, ¿no? Pero creo que estaría bien que le diéramos todos una vueltita y evitáramos esto, porque yo creo que debe ser un poquito molesto. Sí, supongo que las películas y la literatura no ha ayudado demasiado porque es como muy de cajón. Ayuda en las películas, por ejemplo, American Beauty, sin ir más lejos. Claro, es un recurso muy fácil y muy... Porque es un giro muy... Sí. que funciona muy bien. Sí, pero ya. Pero ya está. Porque además, de verdad, no es verdad. No, pero No es verdad. Ya vale, basta. ya vale decir, Ya basta a decir. Abascal lo que le pasa es es que es gay y no... No, Abascal no es gay. No, Dejémoslo. no. Pues yo para acabar quisiera mencionar una costumbre que tienen ciertos artistas o cómicos también, de aprovecharse de una desgracia ajena, ya sea la muerte de alguien importante o una desgracia más grande, Una una catástrofe, un atentado terrorista o algo, y aprovechar para crear algo artístico, ya sea si yo soy músico, Ya, hago una canción, vale. si soy cómico hago una viñeta, si soy escritor pongo un post de Facebook súper tocho para conseguir viralidad y conseguir promo. A costa de una desgracia. A costa de una desgracia. Ya, eso es muy desagradable. Y esto se ve entre nosotros y se ve Claro, habitualmente. además es una línea difícil de... Quiero decir, es difícil de limitar dónde está la emoción, porque claro, hay veces que pasan cosas que a todos nos emocionan, o hay Claro. temas muy dolorosos que de repente tocan tu sensibilidad como artista y quieres contribuir. Es muy difícil separar al artista que está creando a raíz de una emoción, aunque sea negativa, del oportunista que está subiendo al carro, que le da exactamente igual los refugiados, o que le dan exactamente igual el niño muerto en la playa o cualquier otra desgracia, y solo quiere, como tú dices, promo. Sí. Es difícil y a la vez es bastante fácil. Sí, es que es bastante... Yo lo veo un poco como el humor, muy parecido al humor, en el sentido que hay dos variables muy importantes a tener en cuenta, que es tanto el tiempo como la calidad de lo que tú estás ofreciendo. Claro. Es decir, si tú estás haciendo un buen chiste, aunque estemos traspasando ciertas barreras, igual yo que sé, puede tener cierto mérito. Claro. Pues si el producto que estás haciendo, aunque sea oportunista, está siendo de buena calidad y sale de tus entrañas y de verdad lo estás notando, se va a notar en el propio producto. Pero cuando tú no eres más que un oportunista que ha cogido una muerte particular o una desgracia en concreto, Y en 3 minutos. en 3 minutos te has hecho una canción o has hecho cualquier otra cosa para lucir,
no para lucirte, sino para que sea muy fácil compartir, porque estás rellenando un hueco, porque es algo que acaba de ocurrir y no hay material artístico de eso, porque acaba de ocurrir. Entonces, dices, hostia, si me adelanto a todo el mundo y hago una canción muy rápido, esto se va a viralizar enseguida, porque van a decir, mira, la canción por tal, la canción por cual. Ya, entiendo. Sí, yo decía que es difícil y es fácil porque es como difícil explicar, ¿no? ¿Qué es la ética? Y fácil porque al final, por muy subjetivo que sea, está bastante claro, porque como dices, la calidad del producto suele, o el tiempo, la dedicación, ¿no?, que se nota que se le ha invertido suele dar pistas. Yo creo que todo el mundo puede, si de verdad lo siente que necesita hacer un producto artístico de ello, que lo haga en casa, que nadie le está viendo, y si de verdad le satisface y conecta con sus emociones, que lo comparte, y si para él es verdad, es verdad. Claro. Pero que sepáis que cuando no es verdad, lo sabemos. De bajona con Arjona. De mierda. De bajona con Arjona. Esta sección es ya nuestro tercer hit. Viene para quedarse, viene pisando fuerte. Sí. Y llegado a este momento, tal y como prometí en la edición anterior de Bajona con Arjona, sí, tenemos un corresponsal guatemalteco. Ha respondido a mi amigo Rodrigo. Yo le he pedido un poco que nos sitúe, que nos ponga en situación para que podamos entender el fenómeno de Ricardo Arjona. Muy porque bien. Creo que, a diferencia de Melendi, que forma parte de nuestra cultura, claro, y tal, creo que yo quiero aprender a Ricardo Arjona. Quiero saberlo todo. Vamos allá con nuestro corresponsal en Guatemala. Perfecto. Les platico, aquí en Guatemala y en la mayor parte de Latinoamérica es muy polarizante. Me refiero que a la gente le gusta o no le gusta. Se van a esos dos puntos. No hay un término medio, no hay alguien que diga, de vez en cuando lo escucho. Cuando un artista triunfa en el extranjero, logra meter varias canciones, pues se le recibe bien, se le quiere. Eso lo que hace es que la gente muchas veces ciegue su visión hacia si es algo bueno o malo, hacia el cantante tiene calidad o no, y entonces por eso la gente lo apoya por ser chapín, por ser guatemalteco. Sin embargo, hay mucha gente que en realidad no le gusta para nada, que sus letras le parecen de risa. Si ustedes pueden escuchar letras como cómo encontrarle pestañas a lo que nunca tuvo ojos, pingüinos en la cama, pues se darán cuenta que él tiende a utilizar todas estas frases que suenan alegorías, asímiles, pero terminan pues en algo muy muy sencillo. Van a encontrar en YouTube varios videos de burla de cómo componer una canción al estilo Ricardo Arjona. También son canciones, o es un artista que se quedó justo entre los 80 y 90 cuando esa música pegaba y era bien vista. Ahorita estamos en una sociedad a nivel global en la que ya no se aceptan ese tipo de comunicaciones, y se quedó como un cantante para esas generaciones, digamos, aunque en nuestro país justamente les digo que por el hecho de ser guatemalteco tiene un gran apoyo. Pues muchísimas gracias a Rodrigo, nuestro corresponsal guatemalteco. Rodrigo, permítenos que hayamos editado tu audio. Tu audio, sí, porque era muy largo. Nos ha situado por completo. Perfecto, te lo agradecemos muchísimo. Muchísimo. A mí me gusta mucho que le llaman, no sé si lo ha dicho Rodrigo, pero Ricardo Arjona es el gigante de Guatemala. En México ¿sí? Le conocen como el gigante de Guatemala. Madre mía, me gusta mucho esta declamación, podríamos llamarle, sí, porque desmitifica un poco el hecho de no a todos los guatemaltecos le gusta Arjona, claro, al igual que a todos los españoles no nos gusta Melendi. Exacto. Y estamos todo mal, rompiendo mitos, luchando contra los estereotipos. Luchando mucho contra los estereotipos. Allá vamos. Y bueno, Excaliburcio, ha llegado el momento que estábamos tú y yo esperando desde hace muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo, y de hecho ya estuvimos en el segundo tema de Arjona, que fue, ya no me acuerdo, algo de la noche era. Sí, cuando se va por ahí a beber. cuando se pone como en la película Rockstar. Sí, seguramente no fue su mejor hit, entonces vamos a recurrir. Vamos a compensar un peso pesadísimo. Este tema... Es que me están dando como... Me estoy poniendo nerviosa de la alegría que me invade. Este tema es relativamente conocido en España.
No por Arjona, sino por una versión que hizo, sin duda, uno de los más grandes. uno de los más grandes, el equivalente a Ricardo Arjona, digámoslo ya, Bertín Osborne. Señora de las 4 décadas. Señora de las 4 décadas. Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15. Vamos a ver, para. Pero el tiempo no sabe. ¿Estás diciendo, Ricardo, que el mejor momento para la figura de una mujer son los 15? A ver si en vez de Bertín Osborne va a tener que hacer una versión tuya Izal. Porque Hostia, es muy turbio. es muy esto, jodido esto, ¿eh? Quiero decir, no, Arjona Esto está mal, ¿eh? está mal. Pero a lo mejor ya estaba mal en los 90, ¿eh? Yo creo que en los 90 ya era regular, ¿eh? Bueno, Pero bueno, sigamos. sigamos. Huelga decir que esta canción nos la dedica a las mujeres de 40. Yo no tengo 40, pero me gusta incluirme porque no Claro. me siento nada treintañera. Ujú. Sigamos. Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Vaya. Vaya, no pasa nada, eres una vieja, pero sigues estando medio buena. Claro. Pero entonces, vale, sí. Vale, sí. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Y esa grasa abdominal. Pero a Que ver. los aeróbicos no saben quitar. A Pero- ver, yo aquí le tengo que dar la razón, ¿eh? La grasa abdominal, Sí. los aeróbicos no la saben quitar No a la partir saben de quitar. cierta edad. A cierta edad, a partir de los 30. Tú te puedes matar a elíptica, bueno, bien lo sabes tú. Sí, lo sé, lo Te sé. puedes matar a hacer todo lo que quieras. Mm. Hacer cardio, que la grasa abdominal ahí está, ¿eh? Lo de los hilos de plata es lo que no termino de entender. Las canas. Ah, hostia. Claro, los hilos de plata son las canas. Vale, yo pensaba que es que hay una movida que te pones en la cara por debajo, Sí. como una operación de estas, que te ponen unos hilos tensores Ah. que te Ah. estiran la A cara. ver, siendo Arjona podría hablar de la cosa más turbia, pues Claro. imaginable, pero no, intuyo que habla de las canas. ¿Y qué más? Llegamos al estribillo. Señora, aquí Ricardo Arjona nos interpela a todas las mujeres de 40. Ujú. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor, insiste. Ujú. Porque nótelo usted. Al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. A ver, Claro. mucho más de 20. Quiere decir que habla de los 15. Ya. Joder. Bueno, Arjona, no. Arjona. Qué puta obsesión, no. Arjona, Dos veces. por favor, la fiscalía está de oficio. Es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¿Qué te parece? Llamarte amalgama. ¿Qué sientes tú? Amalgama es lo que te ponen en los empastes. Claro. Monty Peiro, ¿qué sientes tú como amalgama perfecta? Yo, Como la verdad, amalgama, ¿qué tienes que decir? yo como amalgama perfecta entre experiencia y juventud, tengo que decir que estoy living con esta canción. Es que me parece una maravilla. Me parece siento lo mismo que cuando es mi cumpleaños y la gente me dice, pero tranquila, que aparentas menos, pero que me la suda aparentar menos. Si no, me da igual, de verdad. Es de verdad, es terrible, Arjona. Aquí me gusta mucho porque Arjona ahora se pone un poquito paternalista ¿Ah, sí? y yo creo que aquí Bueno, Arjona... lleva paternalista ya un Bueno, rato. sí, toda su carrera. Pero aquí él se va a dirigir a un grupo concreto de señoras de 40, que son las típicas señoras de 40 que van como muy ajustadas y enseñando mucha cacha. Y a Ah. Arjona eso le provoca una incomodidad. Entiendo. Y entonces él les dice lo siguiente. Señora de las 4 décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. O sea, te está diciendo,
no enseñes tanto las tetas, Ya. que la gente lo que quiere es follar contigo porque ese dicho que dice que las señoras mayores follan mejor, ¿no? Ya. Sí. En plan, su talento está en... Sí. Su talento está está en otras cosas. en otras cosas. En otras cosas. Que te digo una cosa, Ricardo, me pondré un escote si me da la puta gana. Claro. Yo, aparte, él está dando por sentado que las mujeres se ponen escote para ligar. En plan, tranquila, que tu talento está que la gente te ve y piensa, gallina vieja hace buen caldo. ¡Ah! Es eso lo que está diciendo. Qué desagradable. Y insiste, señora a las 4 décadas, no insista en regresar a los 30. Ya. Con sus 40 y tantos encima, deja huellas por donde camina. Pero a ver. O sea, es un poco contradictorio esto que está diciendo de no insistas en regresar a los 30 y seguidamente decir con sus 40 y tantos encima. Encima. O sea, no te das encima, o sea, no te das cuenta que ese verso es un poco negativo. Encima, te han caído Con tu- 40 y tantos. 40 y tantos encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? Mira, De este 10 años menor. Pues te haces un Tinder, Ricardo Arjona, con una foto en la Ciudad de las Artes. Sí, me hace risa porque realmente se palpa mucho que esta canción va dedicada a una señora de 40 años que está buena. Hombre, claro. De hecho, en el videoclip sale una niña de 25. Es verdad, en el haciendo videoclip. de señora de 4 décadas. Es que en el puto videoclip sale una niña de 25. Ricardo, lo que le pasa a él todo el rato con las mujeres es que él quiere dejarnos muy claro que él nos quiere a todas, que nos Sí. acepta con la regla, que nos acepta viejas. Mm. Y está todo el rato como insistiendo, tranquilas, yo os amo. Sí. Me da igual que me manches el colchón, yo te quiero muchísimo. No te pongas escote, no me seas tampoco, no te pases de guarra, pero Claro. yo te quiero muchísimo. Él luego Él te se acepta. acostará con mujeres de 20 años, Qué duda cabe. seguro. Pero en sus canciones Todas estamos todas tienen incluidas. hueco en su corazón. Bueno, esta canción, creo que tú y yo, como la hemos escuchado tanto, nos hemos inmunizado un Sí. poco. Pero esta canción es oro puro, ¿eh? Es oro puro, sí. Es oro puro. Lo de la grasa abdominal, quiero decir, meter en una canción grasa abdominal No está al alcance de muchos. no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Bueno, pues Pues ha sido muy gratificante muy bien. redescubrir este hit y ahí lo lleváis. Actualidad cuñada. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Todo mal tenía que enfrentarse a este titán del establishment y, por qué no decirlo, del mundo normal también un poco. He de decir que la semana pasada recibimos, no sé, quizá 15 mensajes Ujú. privados que nos hablaban ya de este pavo en La Voz Kids. Ah, cierto. Buah, pues de hecho vamos a hablar Y un esquivamos poco de esa eso. bala, pero Sí. bueno, al final no hemos podido. Pero es que al final No nos se ha la dejado. buscado. Efectivamente, vamos a hablar del artista del momento, Arcano. Arcano, para quien no lo sepa, es un rapero atípico en este país, ya que pertenece al mainstream, ¿no? Y no a la escena underground, que bueno, es que es algo también diferente en este país. Yo creo que en Estados Unidos el rap y el hip hop forman parte casi es lo más habitual. Ujú. El establishment es los que más pasta ganan son los raperos allí en Estados Unidos. Cambio en España no tiene por qué. No tiene por qué, claro. No tiene por qué. Es más... Es más, hay grandes artistas del Ujú. hip hop que ganan mucha pasta y venden muchos discos y jamás los vas a ver en los medios. Exacto. O sea, siguen perteneciendo al underground pese a la cantidad Pertenecen de... no pertenecen al underground en cuanto a que son artistas profesionalizados, Ujú. consolidados, con público y con una trayectoria larga y económicamente muy viable, pero no, o sea, los medios los ignoran porque no dan cabida a determinado tipo de mensajes o a determinados tipos de estilos musicales. No van a Gran Hermano VIP, No. por ejemplo. No van a Gran Hermano VIP. Bueno, el caso es que... ¿Qué ha pasado con Arcano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Arcano? Pues a ver, ignorando ya
Vamos a ser buenos con Arcano y vamos a ignorar lo que pasó hace días con Melendi Bisbal. Sí, porque también, quiero decir, es otra de esas cosas que ya que se explican solas, ¿no? Sí, que, bueno. apareció Melendi Bisbal en La Voz Kids rapeando como el príncipe de Bel-Air, con la misma sintonía. Es que todo, quiero decir, Melendi, Bisbal, La Voz Kids, rapeando. Ya está, es que ya digamos, está. se le acusó mucho a Arcano de reírle la gracia a estos dos y que estaban insultando al rap. Porque es un chiste como muy viejo ya, ¿no? Hacer un rap a lo príncipe de Bel-Air es como... Sí, como 30 años tarde, ¿no? El caso es que ignorando este suceso desgraciado, nos venimos más a lo que acaba de ocurrir hace 2 días, que es que Arcano colgó una serie de vídeos en Instagram. Uno en actitud gangsta. En actitud gangsta, malote, ¿no? El rollo, pues, en un Lamborghini verde horroroso. Horrible. En un jacuzzi bebiendo champán muy borracho. Y luego ya por la noche publicó un vídeo donde se le veía bebiendo y acababa mordiéndole el culo a una chica desnuda que estaba en su cama. Tumbada de espaldas. Sí, y tal. El caso es que recibió muchas críticas en ese momento porque, claro, obviamente Arcano, que se ha autoproclamado aliado feminista y ha hecho muchas letras intentando... Incluso ha pedido a los hombres que nos dejen bailar. Exacto. Que nos permitan, ¿no? Que nos autoricen. Arcano pide la connivencia de los hombres para con nuestro baile. ¿Y cuál era la movida? Que resulta que todo esto era un teatro. Todo esto era mentira. Marketing. Todo esto era marketing. Es decir... Que también qué pereza me da a mí... o sea, quiero decir, hacer campañas de marketing en 2019. Tío, saca buenas canciones y déjame. Y ya está. O sea, a mí campañitas de marketing... es una campaña, era mentira. Ay, qué pereza, chico. Mucha pereza porque lo que buscan, criticábamos en Cosas que no, el tema de buscar la viralización para promo. Y esto va un poco por el mismo sitio. Es decir, Arcano crea una mentira, crea un fake news, por decirlo de alguna forma. El hecho de fingir que está siendo un gilipollas para sacar un tema en el que habla sobre que a él todo esto de ser un gilipollas, un gangsta, un malote, no le sale. No le sale. Y nada, no deja de ser gracioso como él intenta, fingir que es un machista mordiéndole el culo a una tía desnuda en su cama con la excusa de que es promo. De criticar el machismo. Para criticar el machismo. Claro, a mí eso sí, bueno, perdón. Pero no deja de ser, no dejas de seguir utilizando a una chica desnuda en tu cama para hacer promo. Claro, a mí todo esto me suena a la búsqueda de la famosa galleta feminista o medalla feminista. Exacto. De la que tanto hemos hablado tú y yo. ¿Qué pasa cuando no muchos hombres, cuando dejan de ser machistas, no, pero bueno, cuando toman conciencia y inician su deconstrucción y su camino a todo este rollo, ¿no? Ellos quieren que ser feministas les reporte el beneplácito y la validación de las feministas, que le digan todo el rato, ¡buah, qué feminista eres, qué guay eres, ¿no? Qué poco machista, jolín, qué aliado, qué deconstruido estás. Cuando la realidad es que tú tienes que ser feminista porque es lo que tienes que hacer. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y no esperes que ninguna feminista te vaya a dar galletitas ni te vaya a dar a ti tu medalla. Entonces a mí Arcano me suena mucho a, jolín, estoy siendo feminista y las feministas no me están dando las gracias ni nada. Claro. No se me está reconociendo como artista feminista. ¿Qué pasa? Pues voy a llamar mucho la atención con todo lo machista que yo podría llegar a ser, pero fíjate que no lo soy porque hago un vídeo para criticarlo, para que me digáis, jolín, qué guay, qué feminista eres. Tío, déjate de hacer gilipollas porque ¿qué es lo que tú dices maravillosamente? Al final estás utilizando tías como estrategia de marketing, aunque sea para criticar a las tías desnudas, utilizas tías desnudas para criticar a las tías desnudas, porque sabes que las tías desnudas generan visitas, generan, bueno, pues eso, ¿no? Perpetúas toda esta movida. Sí, porque podrías hacer un videoclip sacando tías vestidas. Podrías sacar un videoclip sacando tías vestidas, o podrías simplemente no estar pidiendo que te hagamos caso.
y hacer una buena canción con la temática que te dé la gana, que a mí no me parece mal su intención, de verdad, como de decir, jolín, se puede ser rapero y no hace falta... Muchos lo han hecho. Yo creo que otros raperos han hecho temas parecidos en el tema. No es necesario ir de malote por la vida. Claro, no, o sea, la intención me parece fantástica y está guay que él se reivindique como rapero que no necesita hacer esas cosas. Pero esta campaña a mí me da pereza. Sí. Es muy desagradable. Me da mucha pereza, la verdad. Y si tú quieres ser feminista, pues lo eres y ya está. Pero que no tenemos que ir a darte las gracias ni a hacerte una estatua el 8 de marzo ni nada. Es tal cual, como hombre aliado feminista, me veo reflejado en esa necesidad que sientes cuando ya llevas un tiempo y claro, se convierte en la normalidad. O sea, el hecho de que tú seas feminista se convierte en una normalidad, es la base en la que tú tienes que llevar una vida normal. Bueno, normal, y incluso tienes que ceder ciertos privilegios si lo quieres ser de verdad. Efectivamente. Con lo cual puede que incluso tu vida sea un poco peor. Un poco peor, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de esto. Con lo cual, chico, yo qué sé. Asúmelo, asume que eres artista, que estás ganando miles de euros, muchísimos, supongo, claro. Intuyo, y ya está. Y ya dijiste en tu momento que eres feminista, ya has escrito Déjala que baile, ya está. Bueno, No, sí, no. o por lo menos quiero decir que no, a ver, que no pasa nada, que Arcano es muy joven y puede haber metido mucho la pata, pero simplemente... compórtate como tú quieres, no hace falta que utilices el ejemplo contrario para crear polémica, para ser trending topic. Ay, qué pereza. Mucha pereza esto, mucha pereza. Vamos a oír lo que dijo el viernes cuando salió su canción y él publicó esto en redes. Muy buenas, ¿qué tal? Vaya locura. Por lo que estaba viendo hasta hace poco, sigo siendo trending topic por la liada de los 2 últimos días. Que bueno, que parecía que se me había ido la cabeza, que me había dado al dinero, el vídeo con la chavala en la habitación. Bueno, para quien no lo haya entendido, esto era el previo de No Me Sale. Es el primer single de mi nuevo proyecto, en el cual busco que se reflexione acerca de los valores del éxito heredados. O sea, aquello que nos dicen que tenemos que seguir, que tenemos que lograr para triunfar. La verdad es que es una auténtica locura. He leído los titulares cosas como abuso sexual, como que me retiraban como juez de la final internacional de los gallos. Nada, todo mentira. O sea, todo era una campaña previa y muchísimas gracias porque son más de 200.000 visitas en las primeras 12 horas. La verdad es que es una auténtica locura. Espero que os haya molado la idea. Algunos ya se lo lían cuando subía los primeros vídeos en plan, ¡buah! Esto es una campaña de un tema. Habéis estado Claro, Arcano ha jugado pues con esto, ha jugado a hacernos creer que se había vuelto loco y se ha vuelto un machista de mierda y un borracho y se le ha subido la fama para decirnos que no, que esto me lleva a otro tema del que yo siempre he querido hablar y no sabía cómo, y ahora gracias a Arcano me ha dado la oportunidad, que es que odio mucho en redes sociales cuando se hace una broma o se dice una mentira para que la gente se indigne y luego decir, te la has tragado. Ya. Me da mucha rabia porque si no hay ninguna pista para que yo pueda agarrarme a eso y decir, puede que sea broma. Si todo me está indicando que eres un gilipollas y yo digo, claro, eres un gilipollas, luego no me puedes decir, te la has tragado porque... Claro, a ver, sí, las bromas además hay una cosa que a la gente se le está olvidando, que es que tienen que tener gracia. Exacto, esa base fundamental. Tienen que tener gracia, si no tienen gracia no es una broma, serán otras cosas, pero las bromas tienen que ser graciosas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Arcano. Claro, es que yo digo, oye, se ha muerto mi padre. Y además digo, algunos lo pillan. Es broma. Es broma, os lo habéis creído, qué gilipollas sois. Os habéis creído que ha muerto mi padre. No, pues no. Además es que él estaba diciendo, él ha dicho, algunos lo habéis pillado, qué listos sois, tal. A ver, nano, es que lo que me da igual, o sea, si es broma o no es broma, me da igual. Quiero decir, lo que has hecho es muy desagradable. Pero es que le has mordido el culo a una tía. Claro. de broma. Es de broma, ya. Es como no, si pero el bocado a un culo te lo has llevado. En los juicios de Nuremberg, ¿no? Sí. Imagínate ahí a Göring y le dicen, ustedes han hecho el holocausto. Sí. Ya, pero era broma. Era broma, realmente. Queríamos criticar el holocausto. Claro. Queríamos mostrar lo horrible que pueden ser los holocaustos.
A que es horrible, a que todos lo estáis viendo, porque os veo muy, Os lo habéis tragado, os veo muy alterados con esta movida, Que nos queréis ahorcar aquí, ¿eh? A ver, era broma. Pues no, vamos. A ver, no sé si es muy afortunado. Yo sabes que todo lo comparo. Sí. A ver, que yo no tengo, Sí. yo no estoy diciendo que Arcano sea el Holocausto. No, Yo todo lo comparo Arcano con el Holocausto. no es nazi. Yo todo lo comparo con el Holocausto porque, por si alguien no lo sabe, bueno, pues yo he estado haciendo una investigación sobre temas relacionados con el Holocausto y entonces, pues tengo mucho material ahí recurrente. Pero yo no estoy diciendo que la canción de Arcano sea equivalente al Holocausto. No, No lo estoy diciendo. no. Arcano, relax. Yo creo que es la conclusión que podemos llegar es relax. Tienes dinero, tienes éxito, realmente. No eres de Castellón, o sea, no eres de Castellón, que podría ser peor. Alicante, Sí. claro. Tienes éxito y eres muy respetado por muchísima gente. Claro. Muchísima Por otra gente. mucha no. Por otra mucha no. Pero no se puede tener todo en esta vida. No. Hasta nosotros, hasta todo mal tiene haters. Tenemos haters. ¿Quién lo iba a Entonces, decir? tú como triunfas muchísimo más que todo mal, tienes más haters. Relax, disfruta de lo bueno y ya está. Y ya está. Y deja de hacer gilipollas. Y haz canciones que estén guays. Haz canciones que están guays, porque eso estaría muy bien y sería algo para que aportar como novedoso a tu carrera. Eso estaría bastante bien. Y alguna que se nos quede, porque es que no tenemos ni puta idea de qué música haces. No, porque es como que Él solo... hace freestyle todo el rato, ¿no? Freestyle. Pues Freestyle. ni freestyle ni freestyle. Mundo espiritual. Excalibur y Ramón, seguimos con Mundo Espiritual. Espíritu mal, sí. ¿Tú el tema horóscopo cómo lo llevas? ¿Tú crees en el horóscopo? Yo, pues, es que los Capricornios no creemos en el horóscopo. Bueno, Hostia, esto es un qué malo. chiste muy... Uf, terrible. No es malo, es muy viejo ya. Es viejo, sí. O sea, en su momento no estaba mal. No estaba mal, es verdad. Pero ya gasta Has visto que he dudado un poquito antes de decirlo. Sí. Y Eso- al final te has lanzado. Pero me he Vale. lanzado porque he dicho, estamos en un programa, aquí hay que... Hay que soltarlo. Hay que Pero bueno, soltarlo. ¿crees o no crees en el puto horóscopo? ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Qué va? A mí el horóscopo me parece una chorrada Es- inmensa. Pero es verdad que a mi alrededor hay gente Ujú. a la que yo considero muy lista y muy Sí, válida, no sé, que no- los veo muy a tope con el horóscopo. No y se eso me contradice hace una dudar. cosa. No es que me haga dudar, porque yo no es que yo el horóscopo es un tema que Mm. de verdad cuando era pequeña y había que leerlo y mis amigas lo leían, ya me daba igual. O sea, Sí. es un tema que no sé. Mm. Y me ha pasado muchísimo que me dicen, es que vamos, es que tú eres un Aries, es que se te nota un montón que eres Aries, es que eres super Aries, es que... Bueno, vale. Total, que yo el horóscopo es un tema que me la suda. Pero, ya te digo, tengo ahí como esa movida de decir, joder, pero hay tanta gente aquí Mm. pendiente de la tal Mía Astral esta, Ujú. que es una señora de Instagram que te da el horóscopo, que he decidido someter al horóscopo a una prueba histórica, ¿no? Ah, qué bien. He decidido que vamos hoy a leer el horóscopo de Hitler para ¿De ver... Hitler? De Hitler. Más que nada porque Hitler me sirve como personaje Ujú. en cuanto a que sus rasgos creo que son como muy, muy polarizados, ¿no? Es una persona que creo que todos podemos tener muy claro cómo es, qué clase Ya. de persona es, ¿no? Sí, que... O te Medias gusta tintas, mucho... no te gusta mucho o no te gusta nada, pero me refiero que tiene una personalidad como muy marcada. Entonces, Vale. Hitler nació Ujú. el 20 de abril de 1889. Ya, queda lejos ya. Queda lejos. Y por tanto es Aries, como yo. Vaya. Los Aries tenemos una energía envidiable Ujú. que a veces nos lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos y tercos. Oye, Hasta aquí está vamos bien. bien. Bueno, esta información quiero decir que la he sacado de Google como de las 3 primeras. No me he esforzado mucho. No te has ¿vale? esforzado Lo mucho. primero que me ha salido yo lo he cogido. Si algo merece el horóscopo es investigación. No. Es fácil ofender a los Aries. Y cuando se sienten Ujú. ofendidos es difícil hacer las paces con ellos. ¿Hasta Bueno, aquí? También. Aries... Hasta aquí, tanto Hitler como tú tenéis Sí, muchas cosas en tenemos común, te lo muchas digo cosas en también. común. Aries es el primer signo del zodiaco y en este sentido su Ujú. papel es empezar algo y liderar. Bueno, Vaya. vaya. Luego he buscado lo que es ya concretamente el hombre Aries, ¿vale? A veces la energía del hombre Aries puede ser malinterpretada. No porque tenga mal fondo, sino porque la carga de sentimientos que tiene en su interior sale de manera poco delicada.
Es como si necesitara compartir lo que siente y cuando lo hace no puede dosificar sus emociones. Vamos, aquí está hablando del Mein Kampf, claramente. Está hablando exactamente de esto. Sí. El hombre Aries es prácticamente el arquetipo de la masculinidad cruda. Inherentemente dominante, es un líder natural. Aquí ya me empiezo a acojonar. Igual aquí yo me suscribo a mi astral. El hombre Aries... No está fallando nada. Nada. El hombre Aries Escaliburcio se nutre del desafío y la confrontación. Toma ya, ¿eh? Por esta razón, los hombres Aries son difíciles de domesticar y a menudo sufren de una falta de autocontrol. Tracatrá. Joder. Sí. ¿Cómo es el hombre Aries en el amor? ¿Cómo es Hitler en el amor? Es un conquistador. Como no le gustan... Es un conquistador. Como no le gustan las relaciones rutinarias, la mujer que decida estar con un ariano debe estar abierta a nuevas experiencias. ¿Cómo? Perdona, ¿ariano? Ariano. ¿Cómo que ariano? Yo qué sé, lo pone así. ¿Pone ariano? He leído una movida que es como que dentro de Aries hay dos posibilidades, según, o sea, es como que hay dos subhoróscopos y uno de ellos es el ariano. Ariano. Pero no lo sé, no me ha quedado muy claro. ¿Ariana Grande viene de ahí? No lo sé. ¿De qué es Aries? No tengo ni idea. No se me acaba de venir ahora, perdona. El caso es que Eva Braun tiene que estar abierta a nuevas experiencias. No sé, como el amor en búnkeres, los cócteles de cianuro y demás. Bueno, tenía una relación peculiar. Sí, desde luego. Hasta aquí... Todo muy de momento tal. todo 100%. Sí, ya está. Esto es toda mi investigación. ¿Es tu investigación? Sí. Bueno, está muy bien. Está muy bien y me ha hecho dudar. Porque la verdad es que para haberlo mirado así, como quiero decir, que ya te digo que no es que yo me haya esforzado en buscar a los mejores astrólogos, porque me río yo de los mejores astrólogos. Quiero decir, bajo mi posición escéptica, el mejor astrólogo es igual de malo que el peor. Entonces yo lo primero que me ha salido en Google le he tirado. Yo estoy prácticamente convencido. Yo solo para corroborar sí que miraría si no sé qué signo tiene Rejón, pero si es Vamos a mirarlo. Una rata traidora, entonces... Vamos a mirar Rejón. A ver, Rejón es el Ofiuco, que es un... ¿Qué? ¿Tú no te has enterado que hace unos años salió un nuevo signo del zodiaco? ¿Cómo que salió un nuevo signo del zodiaco? Sí, yo no sé de dónde sale, ni quién es la autoridad competente en esto. Pero ¿cómo va a haber un nuevo signo? Que sí. ¿Pero por qué? O sea, pero si hasta ahora ha funcionado 12, ¿cómo van ahora 13? A ver, así es. No, son 10. ¿Cuántos son? 12, y ahora son 13. A ver, la movida ¿Y cómo está... era? ¿Sobuco? ¿O no? Ofiuco. A ver, Ofiuco. Sí, no sé quién la ha decidido, ¿sabes? Pero está ahí. Hombre, ya de momento tiene bastante en común con Errejón, que es muchísimo, de la nada sacar, venirte arriba y sacarte tu nueva movida. Cuando todo estaba bien como estaba. Todo bien. A ver, ¿cómo son los Ofiuco? Que lo pongo en Google. O sea, es que no podía ser más Ofiuco. No puede ser más Ofiuco. De verdad. A ver, Ofiuco odia la rutina y ama la aventura. Claro. Son muy buenos para seguir sus instintos, pero a veces eso puede hacer que sean un poco impulsivos. Vaya. Son muy apasionados, creativos y curiosos. Y en general piensan más con el corazón que con la razón. Pues mira, Errejón. Son muy carismáticos y en la mayoría de las ocasiones demuestran una gran empatía. En cuanto a lo negativo, los ofiucos suelen ser muy buenos para juzgar a la gente, usar su sarcasmo de forma hiriente y a veces son un poco irresponsables. Irresponsables por no decir ratas, traidoras, digo ratas yo. de cloaca. Sí. Irresponsables creando un partido político de izquierdas que solo va a prestar poder a la izquierda política de este país. Y además su elemento es el agua de Madrid. Total, que Ofiuco perdido. Ofiuco perdido. Y es que no podía ser. Pues es que está clarísimo. Está clarísimo. Hemos demostrado que el horóscopo sí funciona. Pues nada, echamos atrás la sección y vamos a que nos echen la carta astral esa o algo. Pues sí, estoy de acuerdo. Vale. Viva el horóscopo. A tope. Pues ya estaría. Ya sería 209. 209. Ahora vamos a hacernos unas hamburguesas de Linda McCartney y nos vamos a ir a ver a Mafalda. A Mafalda, exactamente. Sí. Concierto de Mafalda. En la Sala Moon por su 10º aniversario. Que voy a cantar con ellas. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Tú colaborando con un grupo. ¿Quién lo iba a decir? Plot twist. Plot twist. Pues nada, por lo demás, pues ya se acerca la Navidad.
Se acercan nuestros shows en directo, vamos a recordar, 14 Exacto. de diciembre en Valencia en el bar Kraken, en la Plaza Honduras, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la Sala La Mala, en Madrid, barrio de Aluche, a la 1 del mediodía. A ver, real. ¿cómo que a la 1? A la 1 del mediodía. Sí, está claro. Pero es que no me lo creo. A mí me han dicho personas madrileñas que en Madrid los sábados a la 1 del mediodía la gente hace cosas. Y ya está. Es así, a nosotros nos parece muy raro. Incluso hay otra gente madrileña que también le parece raro. Pero nosotros nos han dicho que a esa hora lo vamos a petar. Muy bien. Que a lo mejor se están riendo de nosotros. También te lo digo. También puede que ser la llegamos risa allí- de los provincianos. Que aquí. llegamos ahí y no va a haber nadie. Pues hombre, no seáis así, venid. Claro. Venid porque está bien. Os podéis traer el bocadillo de casa si os estresa tanto como a mí el hecho de... Bueno, yo lo voy a hacer, no te quepa duda. El hecho de que se haga a la hora de comer. Porque en Madrid esto ellos lo No, trabajan más. La hora de comer se va a hacer, seguro. Claro, pues tenéis un bocadillo y os lo coméis ahí tranquilamente. Eso no, Bueno, nadie os va a ellos se juzgar. apañarán. Es su ciudad, Ellos se apañarán. son sus costumbres. Vosotros a las 12:30, abertura de puertas, o a la 1, no lo sé, allí. Exacto. Que teniendo en No. cuenta las distancias que manejáis, que igual tenéis que salir de casa a las 9, pues os jodéis. Pues os jodéis. Cogéis el Tened- metro, hacéis tened vuestros una 80 ciudad transbordos. más pequeña. Andad vuestros 19 kilómetros entre cada transbordo, pero venid ahí a la 1 del mediodía, que va a estar de puta madre. Y luego igual podemos ir a tomar café con nuestros fans. Café con todo mal. Puede ser, cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. Y traer dinero, que va a haber merchandising. me preocupa el tema de que sea el Día de los Inocentes. Porque allí en Madrid, el tema de los inocentes, ¿cómo lo llevan? ¿Lo llevan guay? Creo que esto es una cosa ya de los ¿Lo 90. El Día Sí. de los Inocentes ya no. Ya, Todos pero los Madrid, grupos Madrid del- como conserva a veces ciertas tradiciones más... Pues bueno, pues ese día si quieres, tú y yo colgamos en el Instagram por la mañana que nos hemos separado, jaja, que es lo que se hace, ¿no? Pero a mí que no me gaste ninguna broma, no me gustan las bromas. No, claro que no. Odio las putas Estamos bromas. en contra de las bromas. O sea, odio las putas Todo bromas. mal se de mierda. opone a las bromas. Desde aquí denunciamos las bromas. Mm. Bueno, ¿qué vamos a escuchar para despedirnos? Que querías poner tú un grupo. Sí, quería poner yo un grupo, quería proponerlo, lo que pasa es que no tengo datos y no consigo ver ni el nombre de la canción ni el nombre del grupo. ¿Quieres mi móvil? Sí, lo ¿Pero no compa- tienes mi wifi? Sí, pero no va. Ah, pues a mí sí me va. Pero Que me he cambiado algo. Claro, ¿tienes mi fibra AED 5, Pues no. 5G? No tengo tu fibra, Pues- así como voy a mirar. Pero míralo entonces tú. Vale, ¿pero dónde? Está en nuestro en nuestro chat. En nuestro chat, vale. En nuestro chat. Sube un poquito, no hay que subir demasiado. Vale. Está ahí un enlace de YouTube y pone, me ha gustado este grupo. Vale, lo tengo. Dinos quién es. Dinos Vale, quiénes son. ¿quieres poner a la Femme Brutal? La Femme Brutal, La lo voy a Femme decir sin Brutal, mi asqueroso sí. acento Me ha de gustado francés. mucho tanto el vídeo como la canción. Su canción, Ciudad Muerta. La Femme Brutal. Pues sí. Desde Barcelona, Eso creo, sí. eso crees. Tampoco estoy muy seguro. Mira, un comentario tuyo. Impresionante canción y vídeo. Los que curramos en esto tenemos mucho que aprender de cosas como esta. Qué pelota, qué Nano, haciendo pelo. la pelota. la Porque gente- me ha gustado mucho, es una novedad. Madre mía. En el gremio. En el gremio del vídeo. En el gremio pues del os vídeo. invitamos a que veáis el vídeo. Venga. Pues la semana que viene más Y y peor. peor.